Bueno, entonces buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, y le damos la bienvenida a todas en este encuentro virtual que decidimos llamar Pedagogías de la Memoria en tiempos de pandemia, experiencias en Tucumán, Rosario y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta actividad está organizada por la Secretaría de Educación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y esperemos que en breve estamos saliendo en vivo, pero mientras tanto estamos haciendo esta grabación de todos modos para que quede en el canal de YouTube y también subir al Facebook de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Participamos de esta actividad equipos de educación de espacios para la memoria y promoción de los derechos humanos, a quienes les agradecemos muchísimo la predisposición y la verdad que estamos felices de poderles recibir en este espacio virtual. Mi nombre es Gisela Cardoso y estamos coordinando esta actividad junto con Maya Jaid, ambas de la Secretaría de Educación de la PDH, y tenemos también en el detrás de escena ahí a Federico Rubiolo y a Paula Topaso de la Secretaría también. Federico desde Chaco, además, quiero contarles. Y bueno, la idea de brevemente ahora es contarles, para quienes están quizás en esta actividad y no saben mucho de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, brevemente quiénes somos. La PDH nace hace 45 años desde una autoconvocatoria de personas de distintos sectores políticos, sociales, sindicales, religiosos, laicos, ante las violaciones de derechos humanos que sucedían en el país en diciembre de 1975. En ese contexto se crea la PDH por la defensa y promoción de los derechos humanos como sus objetivos, en un principio enfocado principalmente en los que son los derechos civiles y políticos, y después extendiendo su tarea a lo largo del tiempo con los derechos de otras generaciones. La Secretaría de Educación de la PDH nace a fines de la década del 70, y ya empieza a trabajar el tema del derecho a la educación, incluso durante la última dictadura cívico-militar. Desde entonces, la Secretaría sigue trabajando, produciendo materiales, hablando de la pedagogía en, por y para los derechos humanos. Y bueno, y los tiempos van cambiando y nos pasan cosas también, como suelen ocurrir, y entonces hoy nos encontramos acá virtualmente con la idea de poder conocer y compartir, también en el marco de las actividades del mes de marzo, el mes de la memoria, compartir con ustedes experiencias de distintos espacios de educación para la memoria y promoción de los derechos humanos. En el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, este día forma parte del calendario escolar, y por lo tanto interpela al sistema educativo como contenido curricular. Esto que hace muchos años desde la Secretaría de Educación, cuando recién se instaló este día en la ciudad de Buenos Aires, ya estábamos produciendo algún material, que es el material de memoria y dictadura. Hoy en día es algo que, por suerte, está siendo mucho más trabajado desde distintos ámbitos, y es lo que a 45 años del inicio de la última dictadura cívico-militar queremos invitarlos e invitarlas a conocer las experiencias educativas que se desarrollan en distintos sitios de la memoria en diferentes lugares del país. Creemos que este va a ser como un inicio, y con la posibilidad de volver a encontrarnos también y seguir conociendo otras experiencias a lo largo y ancho del país. Pero bueno, en este contexto que nos encontramos, la pandemia, nos obligó a repensar las prácticas y por lo tanto a desarrollar nuevas herramientas que además pueden fallar, que serán compartidas en este encuentro con ustedes. Y le paso entonces la palabra a mi compañera Maya para que pasemos a las presentaciones. Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Les damos la bienvenida nuevamente en esta charla, este espacio para compartir, como dijo Gise, las experiencias desde los sitios, de diferentes sitios en distintos lugares del país. Y les cuento que organizamos esta actividad en 3 tiempos. La primera parte vamos a darle las palabras a los compañeros de los equipos de educación
de 4 en realidad espacios de promoción, memoria espacios para la memoria y la promoción de los derechos humanos, 2 de Cava, Virrey Ceballos y Exolimpo, y luego también vamos a tener la grata compañía de las compañeras del Centro Educativo Ana María Sosa, que forma parte de la escuelita de Famayá, y también las compañeras de Rosario nos hicieron llegar un material que vamos a compartir. Vamos a empezar por las compañeras de Tucumán, que nos van a hablar, se van a presentar y nos van a comentar brevemente de qué se trata el Centro Educativo Especializado en Derechos Humanos, Ana María Sosa. Les doy la palabra. No sé quién quiere empezar, Natalia, Natacha. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Nati, no sé si querés comenzar a contarnos, a presentarnos. Sí, bueno, nosotros en realidad empezamos a trabajar en el 2017 como espacio, como área educativa en realidad del espacio, y el año pasado es que se inaugura el Centro Educativo Especializado en Derechos Humanos, que era un proyecto que veníamos, de hecho, gestando con la idea precisamente de profundizar las líneas de acción que ya veníamos teniendo y poder tener al mismo tiempo una figura que nos permita también ampliar una serie de propuestas. De hecho, venimos pensando ya en la posibilidad de, sumamos, digamos, a las propuestas de capacitación destinadas a docentes, propuestas que tienen que ver justamente con la formación en derechos humanos a otros públicos, a otros destinatarios, además, digamos, de las cosas que ya veníamos trabajando. Entonces, la idea es precisamente poder conformar una serie de redes, trazar, digamos, líneas que tengan que ver con la investigación en lo que hace a la transmisión de la memoria. Así que, básicamente, nuestro centro, que empezamos a estrenar, o sea, ya desde el año pasado, pero digamos con la impronta de un 2021 renovado, vamos justamente construyendo en hacer estas líneas que, como les digo, retoman las que ya veníamos trabajando, porque en realidad somos del área de educación. Entonces, lo nuestro era simplemente darle una figura legal a un trabajo que ya estaba, a un equipo que ya está conformado por docentes, ¿no? Y docentes que además articulamos con otras, con otros colectivos, porque en realidad, digamos, lo que nosotros hemos hecho mucho durante el 2020 ha sido articular. Ahora, si quieren y les parece, digamos, vamos haciendo la presentación con el PowerPoint, y ahí, sí, Nat. Sí, creo que eso lo hacemos después, o no sé si vamos con todos juntos. No te escucho, May. Estás muteada, May. La idea era que pudiéramos hacer como esta primera rondita de presentación más general y después Perfecto. profundizamos un poquito Bien. con lo Dale. específico. Bueno, entonces, si les parece, vamos a continuar con las compañeras de Olimpo, ¿sí? Del Centro para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, ex Olimpo. Nos acompañan Lorena y Marilyn, así que les cedo la palabra a ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Contarles brevemente, quizás para quienes están escuchando y no conocen, un poco me toca la parte más de contar qué fue el Exolimpo, hoy un espacio para la memoria y la promoción de los derechos humanos, un centro clandestino que funcionó en la ciudad de Buenos Aires entre agosto de 1978 y fines de enero de 1979, unos pocos meses durante lo que fue la dictadura, pero donde alcanzaron a pasar unas 500 personas, y donde desde mediados de los 80, sobre todo desde el barrio y los familiares y sobrevivientes, empezó a hacer un trabajo de búsqueda de recuperar ese espacio que siguió en manos de la policía. Es un lugar que
dependía del ejército, del primer cuerpo de ejército, y que fue ocupado por la policía durante muchos años, hasta el año 2005, que se logra su desalojo, y bueno, el trabajo de recuperar el espacio, de volver a traer a la memoria y al presente a quienes pasaron por ese lugar, lo empezaron desde el barrio, los empezaron los sobrevivientes, organismos de derechos humanos, luego se fueron sumando distintas organizaciones sociales, políticas, comunitarias de la zona de Floresta, que queda más o menos por la zona oeste de la ciudad de Buenos Aires, hasta lograr el desalojo efectivo de la Policía Federal y empezar a conformarlo, a transformarlo en un espacio de memoria, donde empezaron a desarrollarse distintas actividades, tanto comunitarias como educativas. Bueno, con Lore, que está acá conmigo, formamos parte del área de educación, y ya desde ese año se empezó a trazar lo que iba a ser, cómo contar lo que había sucedido allí, cómo transmitir, cómo poder explicar a las nuevas generaciones, tanto pequeñas de la escuela primaria como a más estudiantes secundarios o gente adulta, lo que había sucedido allí. Así que bueno, se hacen talleres, visitas guiadas, distintas propuestas, muestras que tienen distintas temáticas. Las últimas que pudimos trabajar antes de tener el espacio cerrado debido a la pandemia fueron algunas muestras sobre lo que fue el Cordobazo, muestras también sobre lo que fueron los secuestros de niños que estuvieron y que permanecieron detenidos dentro del Olimpo. Entonces son distintas muestras que vamos también sumando a las propuestas educativas, además de contar, ¿no?, lo sucedido allí, de traer las historias de vida de los detenidos y detenidas desaparecidos del espacio. Desde la recuperación funciona entonces este espacio, pasamos nosotros como trabajadores del equipo por distintas instancias. Primero dependíamos de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de un ente autárquico que era el Espacio para la Memoria, y después en 2014 pasamos a depender del Estado Nacional, de la Secretaría de Derechos Humanos, y hoy seguimos bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación. Pero además de ser un espacio gubernamental y público, también lo conforman organizaciones sociales, políticas del barrio, que conforman lo que es la mesa de trabajo y consenso, y con quienes siempre estamos articulando, obviamente también con sobrevivientes y familiares y organismos de derechos humanos, con quienes trabajamos siempre de manera coordinada para pensar las distintas prácticas que se llevan ahí dentro del espacio. Un poco esa es la historia. No sé, Lore, si me faltó alguna cosa y que quieras sumar, pero un poco esa es la experiencia del Olimpo desde su recuperación, y bueno, tratando también de tomar no solo la recuperación desde el desalojo de la policía, sino que también fue un espacio de memoria para el barrio y para los vecinos y para los familiares desde mucho antes, cuando se buscó echar a la policía y resignificar ese espacio y recuperarlo, ¿no? Muchas gracias. Ahora les comento que ya estamos solucionando los problemas técnicos que tuvimos al principio. Ya estamos transmitiendo en vivo, así que la última parte de este encuentro vamos a dejar un espacio para poder responder preguntas, abrir el debate, la reflexión. Así que para los quienes nos están viendo, pueden ir escribiendo en el Facebook sus aportes, preguntas, reflexiones. Ahora vamos a pasar a la presentación de Alba, que nos acompaña, Alba Pereira Lancilotto, nos acompaña por parte del espacio de memoria y promoción de los derechos humanos, Virrey Ceballos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un gusto de compartir con ustedes y que se vayan resolviendo los problemas técnicos para que haya preguntas y diálogo con las personas que nos miran, que nos escuchan. Bueno, como bien dijo Maya, yo trabajo en el Espacio para la Memoria, ex Centro Clandestino de Detención Virrey Ceballos, que lleva ese nombre porque está en la calle Virrey Ceballos, en el barrio de Montserrat, de la ciudad de Buenos Aires, un lugar muy céntrico. Estamos a 6 cuadras del Congreso, a 4 cuadras del edificio de la central de policía, no es porque
a uno le gusta estar ahí, sino porque también es significativo y tiene mucha relación con lo que fue el centro clandestino, y muy cerquita de la Plaza de Mayo también, y de los lugares como históricos de esta ciudad. El centro clandestino de detención Virrey Ceballos, antes de ser centro clandestino de detención, tuvo distintos usos en su estructura edilicia. Primero fue una casa de familia del año 1907, construida este año, que constaba de tres pisos, y que donde vivía una familia adinerada de la época. El barrio de Montserrat era un barrio de familias con un estatus económico bastante importante, hasta determinado momento en que se va transformando y transfigurando y reconfigurando a lo largo de los años, ¿no? Esa casa pertenecía a una familia que aparentemente tenía relación con la Policía Federal, y el legado de ese edificio en la herencia que deja el dueño de la vivienda al morir, quiere ser entregado a la Policía Federal para construir un hospital. Finalmente los otros herederos se oponen, y la casa pasa a manos de inmobiliarias y distintas instancias comerciales, hasta que recae en manos de los hermanos Ríos, que le hacen unas reformas en el año 72, y finalmente se la alquilan o se la ceden a la Fuerza Aérea, y en el año 76 empieza a funcionar como centro clandestino de detención de personas secuestradas por la Policía Federal y por la Fuerza Aérea. Tiene una particularidad, que es una casa enorme, pero con espacios muy pequeños, de manera que las habitaciones que funcionaron como celdas no permitían más que la presencia de una persona en cautiverio, y eso hace que el lugar sea considerado como un lugar de paso relativamente o temporario para el cautiverio de las personas que estuvieron ahí secuestradas, que tenían que ver con traslados de otros centros clandestinos o comisarías o edificios de la Fuerza Aérea de la zona oeste del Gran Buenos Aires, y también de otros edificios vinculados a la Fuerza Aérea, como uno que actualmente se está recuperando, que fue la Secretaría de Inteligencia de la Fuerza Aérea, también en una zona muy céntrica de la ciudad. Entonces, no hay muchos testimonios por este aislamiento que sufrían las personas al estar separadas en distintas celdas y no poder comunicarse, no poder saber aún de manera clandestina quiénes eran quienes estaban acompañando ese cautiverio, quienes estaban al mismo tiempo sufriendo ese cautiverio. No se puede tener una noción a ciencia cierta de quiénes fueron, cuántas fueron esas personas, quiénes fueron esas personas y cuánto tiempo estuvieron secuestradas allí. Tenemos un número de 8 o 9 sobrevivientes que han dado cuenta de otras personas que también sufrieron el cautiverio en el lugar o en otros espacios que funcionaban bajo la órbita de la Fuerza Aérea, y que todos estuvieron más o menos durante un periodo de un mes y medio, antes de ser trasladados o antes de que se decidiera su destino final. Este centro clandestino duró, la existencia del centro clandestino fue durante todo el periodo de la dictadura, pero solamente hay testimonios de una partecita, que es entre el
finales de 1976 y finales de 1977, principios de 1978. Fue el último espacio de memoria en constituirse como tal, recuperado por una agrupación de vecinos y vecinas que se llaman Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad, que no eran propiamente del barrio de Montserrat, sino de un barrio vecino, que venían desarrollando escraches y también identificando represores que vivían en la zona de San Cristóbal, Balvanera y Montserrat. Y la recuperación total de este espacio se produce en el año de 2009, después de la apertura de anteúltimo espacio de memoria que se recuperó en la ciudad de Buenos Aires, que es el conocido como Automotores Orletti. Eso podría decir en este momento, y para que pasemos a otro. Gracias, Alba. Bueno, ahora nosotros sí vamos a contar con la presencia de compañeras del Museo de la Memoria de Rosario. Les vamos a compartir, Giselle les va a compartir el material que nos enviaron y les va a contar cuál es la situación por la que están atravesando. Y luego vamos a pasar a otra ronda donde las compañeras y compañeros van a contar sobre las experiencias en pandemia. Bueno, ahí estoy compartiendo la pantalla, no sé si se ve bien, ya me dirán, si se ve algún cuadro medio raro, también me dirán. Pero bueno, quiero contarles que bueno, que teníamos hoy invitadas a las compañeras del Museo de la Memoria de la ciudad de Rosario, de Santa Fe, pero que hoy no van a poder acompañarnos porque están de paro hoy y mañana, y en primer lugar queríamos solidarizarnos desde acá, desde nuestro lugar, desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, con sus reclamos en el marco de la apertura de paritarias en la Municipalidad de Rosario. Queremos compartirles igualmente la información que nos hicieron llegar y esperamos sí contar con ellas para una próxima actividad. Así que les leo un poco en lo que nos enviaron, mientras están viendo en la pantalla, si todo está correctamente, están viendo la información que nos enviaron para compartir con el sitio web. Dice: compañeros y compañeras docentes, queremos comunicarles que desde el Departamento de Educación del Museo de la Memoria hemos elaborado una serie de dispositivos pedagógicos con la intención de brindarles distintas herramientas, contenidos históricos, teóricos, actividades según determinados ejes temáticos relacionados con la última dictadura cívico-militar. Sugerencias de materiales bibliográficos, audiovisuales, canciones, actividades específicas dirigidas para nivel primario, secundario, terciario, referidos al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y al Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, entre otros, para que puedan trabajar con alumnos y alumnas contenidos curriculares transversales relacionados con nuestra historia reciente. Cada mes se irán agregando actividades según las efemérides del calendario escolar, con una mirada desde la actualidad, con la intención de articular pasado y presente. Es nuestro deseo que al continuar con este contexto de pandemia y conociendo las dificultades que como educadores y educadoras debemos enfrentar día a día ante estas circunstancias, podamos acercarles distintas propuestas que podrán encontrar ingresando a la página web que tienen en pantalla, www.museodelamemoria.gov.ar, en la pestaña Educación, apartado Materiales para Docentes. Les saludamos y nos firman esta nota María Fabiana Alcarte, Claudia Piccinini, Lucila Arias Santana, Evelina Pereira y Matías Cabezuelo. Así que queríamos compartir esta información con ustedes, y quizás también este es el momento para pasar a un buen inicio también para empezar a contar un poco las experiencias de cada uno de los espacios. Bueno, les queríamos contar que ahora van a compartir las experiencias las compañeras y compañeros, pero que pensamos en este caso para abordar esas experiencias que
qué problemáticas se les habían planteado en el contexto de la pandemia, qué posibilidades se abrieron y qué otras se cerraron a partir de las limitaciones que impuso la cuarentena y la pandemia en sí, y cómo es posible trabajar desde los sitios de memoria cuando no es posible justamente ese contacto con ese anclaje material, ese contacto con la materialidad del lugar. Vamos a pasar a darles la palabra nuevamente a las compañeras de Tucumán para que nos cuenten cuáles fueron sus experiencias en este sentido. Bien, nosotros trajimos para compartir principalmente anclándonos en este eje que nos proponían, que es restricciones y ampliaciones de la pandemia. A pesar de lo terrible y lo complejo de esta pandemia que aún seguimos transitando, no inmediatamente, sino en el hacer, nos fuimos dando cuenta que dentro de las limitaciones, porque inicialmente creo que para todos fue como un caos de cómo nos reinventamos, y de hecho circulaba mucho esta palabra, ¿no? Reinventarse, y bueno, nos gusta anclarnos, por ejemplo, en los pensamientos de algunos pedagogos, como por ejemplo, que trabajaron mucho durante la pandemia, como por ejemplo Daniel Brailovsky, que decía, bueno, a la pandemia y a la educación en contexto de pandemia hay que pensarla en términos de mudanza. Y cuando uno se muda, no siempre se puede llevar todo lo que tenía en la casa anterior a la casa nueva, ¿no? Y decía, bueno, y eso implica también decisiones. ¿Qué de esto que tenía? Porque es un contexto, un escenario distinto. Quizás las dimensiones no sean las mismas y demás. Entonces, creo que bajo esa premisa también fuimos empezando a ver cuáles eran las prioridades de lo que queríamos trabajar y qué es de eso lo que se podía realmente. Les voy a compartir unas pequeñas imágenes. A ver si estamos ahí. Bien. Bueno, el espacio para la memoria de la escuelita de Famaillá, como habíamos adelantado, es un espacio bastante reciente. Nosotros empezamos a trabajar, la recuperación del predio comenzó más o menos desde muchos intentos, ¿no?, de años anteriores, pero comenzamos a trabajar efectivamente más o menos año 2016, y desde entonces, imagínense, el contexto nacional también fue bastante poco alentador. Entonces tuvimos que remarla bastante. Sin embargo, las experiencias que se empezaron a dar desde lo educativo ya tenían que ver con empezar a vincular no solo instituciones educativas, sino la comunidad toda, ¿no? Y fue desde ahí donde empezamos a tejer ciertos vínculos que lo que nos permitían hacer era conectar con la materialidad del espacio. Natalia en un principio decía, mi compañera, que una de las cosas más significativas que hicimos fue aprender a articular y a trabajar con otros, quizás porque somos pocos, quizás también porque los recursos eran bastante limitados, entonces hicimos un ejercicio de un trabajo cooperativo y grupal, y en esto entendemos que también así se construye el tejido social, ¿no? Y por otro lado, así también nos vamos expandiendo y haciendo llegar nuestro mensaje y nuestras banderas por la memoria, por la verdad, por la justicia y por más derechos conquistados y por adquirir. Bueno, acá pueden ver algunas de las actividades que teníamos. Nos pareció muy significativo siempre trabajar de la mano de los procesos judiciales y al mismo tiempo de la mano de los procesos arqueológicos, científicos que se llevaban a cabo en el espacio. Siempre decimos que nuestra historia está en constante construcción, y quienes nos han visitado en el 2016, si nos visitan hoy quizás tenemos aportes nuevos, porque a pesar de lo lento de las investigaciones siempre hay algún proceso que se va dando, como por ejemplo los juicios, como por ejemplo los testimonios que siguen llegando. Los compañeros que trabajan en sitio saben que es una historia en movimiento, ¿no? La que armamos día a día. Bueno, estas son las actividades que les decía: talleres, recorridos, conversatorios, capacitaciones, ¿sí? Trabajar adentro y fuera de la escuela, adentro y fuera del espacio, pero nosotros sentíamos que en esta mudanza, en la virtualidad, las restricciones, perder la materialidad nos parecía muy jodido y muy difícil de reconstruir en un escenario virtual.
Y lo que también pensábamos, siempre nosotros decimos que la escuelita o que un espacio de memoria funciona como, apelamos al cuento de Birmacher y decimos que es como una cicatriz. Y cuando la cicatriz no la tenés para verla, es como que la memoria que viene asociada a esa cicatriz, el recuerdo que te trae esa cicatriz, también se empieza a diluir. Entonces lo que sentíamos es que teníamos que buscar herramientas que permitan que podamos seguir sosteniendo y construyendo una memoria que no era visible, ¿no? Bueno, a partir desde acá, lo que nosotros sentimos que perdimos es este lugar. Les voy a mostrar unos pedacitos nada más de lo que es Escuelita de Famaillá, que, a ver, espérense un minutito, que salgo del modo presentación. ¿Se escucha un poquito por lo menos? ¿O se puede ver? Perdón, mala mía. Bueno, el video no es un poquito más largo. Nuestro recorrido presencial terminaba acá al final del pasillo. Es un recorrido, al final estaban ubicadas las salas de tortura. Y siempre a nosotros nos gusta terminar con la resignificación de ese espacio, que era otra de las cosas que sentíamos que habíamos perdido, ¿no? Porque cómo hacíamos para recomponer no solo la memoria, sino la transformación de esa memoria en lucha, en compromiso, en resistencia, en amor, en banderas, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a pensar qué era lo que nos ofrecía y cuáles eran los recursos, y al mismo tiempo dentro de los recursos pensábamos el que excluya a la menor cantidad de gente posible, porque sabíamos que trabajar en virtualidad no es una posibilidad para todos, y en particular para los más vulnerables, y a veces también, siempre que hablamos del que quede excluido, es como que se va resignificando. Hay un excluido de la vida diaria y un excluido de la pandemia, siempre hay varios, ¿no? Entonces también empezamos a ver cuáles eran esos, cuáles eran incluso los tiempos con los que contábamos, porque sentíamos que hasta desde situaciones particulares los tiempos se empezaban a confundir, los personales con los laborales, los espacios públicos con los privados, ¿no? Y todo eso también no queríamos sumar caos, sino llevar aportes. Y todo eso también lo fuimos aprendiendo sobre la marcha. Y en términos de eso, lo que nosotros fuimos haciendo es, van a ver en un listado de actividades,
como por ejemplo nos funcionó muy bien trabajar con redes sociales, consignas muy sencillas para que la gente pudiese adherir, ¿no? Como consignas de preguntas puntuales, logros de la democracia, memorias pendientes. Por ejemplo, ahora que estamos en este contexto igual de complejo, pero un poquito más mixto, y sin embargo no vamos a tener marcha por el 24 de marzo, también propusimos que hay la memoria, el recuerdo, digamos, de la marcha, la memoria, es algo que no nos van a quitar con pandemia, sin pandemia, ni en ningún otro contexto. Entonces, quizás trabajarlas nos ayudaba a cortar un poco de distancias, ¿no? Después otra cosa que nos funcionó muy bien fue el hecho de poder producir o compilar materiales, porque sentimos que en muchos de los casos lo que se empezó a necesitar mucho es saber a dónde buscar, porque en Internet hay un montón de opciones, pero a la gente que le interesa trabajar esta temática, y sobre todo los docentes o las personas que son comprometidas con la temática, quieren fuentes un poco más confiables, chequeadas, que tengan un sustento hasta científico, ¿no? Y bueno, en ese sentido nos pareció muy importante empezar nosotros a hacer esa búsqueda para poder aportarla. Por otro lado, trabajamos muchísimo con conversatorios virtuales, en donde tratamos de hacerlo con una lógica federal, porque entendíamos que lo que nos sucedía, este contexto, lo que ha hecho es un poco homogeneizar la dificultad, ¿no? Y en esa dificultad nos encontrábamos todos y podíamos traspasar, si se quiere, la barrera de la distancia territorial y poder encontrarnos. Y así no solo nos hemos encontrado a nivel nacional, sino que hemos podido llegar a compañeros que hacen trabajos en instancias latinoamericanas y también exiliados o grupos, digamos, de militancia que están en otros continentes también, ¿no? Bueno, también nos ha parecido importante saber, o por lo menos preguntarnos, qué hacían nuestros jóvenes después de que tenían clases, o durante las clases, y qué les ofrecíamos, porque entendíamos que sus espacios educativos ya estaban cubiertos y un poco medio saturados, ¿no? Que es lo primero que escuchamos. Entonces también pensamos en brindar opciones como de contención que no sean de la rigidez académica, sino que sean más como pensadas en espacios de disfrute, de creación, ¿no? Y bueno, nos pusimos también a trabajar en materiales que les permitan eso, conocer sus derechos a través de juegos, a través de maratones de cine, a través de series de Netflix, a través de recomendarles libros en líneas, a través de hacer juegos interactivos, ¿sí? Nos parecía que iba más allá de sumar la carga que ya se tenía, aportar en otros espacios un poco más distendidos, pero que no se pierda la esencia de lo que pretendíamos trabajar. También lo que fuimos haciendo es proponerles en sus tiempos qué querían hacer, y si tenían un celular a mano, podían filmarse, y a partir de ahí comenzó la posibilidad de trabajar series de cortos con los jóvenes y adultos o con quien se quisiera aprender, y surgió, por ejemplo, la posibilidad de ir haciendo biografías ficcionalizadas de jóvenes detenidos desaparecidos. En este caso trabajamos con Tucumán, pero la idea es, como lo tiramos también acá, si sirve, los chicos cuando son protagonistas trabajan el doble, entonces nos parecía que era como muy importante darles esa oportunidad, que ellos investiguen, o sea, el hecho de que ellos tomen la historia como propia y las trabajen desde ahí es un trabajo distinto que el impuesto desde la escuela, ¿no? Bueno, y entre esas cositas que fuimos haciendo, lo más importante en términos de ampliaciones que hemos logrado es que nos queda mucho registro. Tenemos registro audiovisual, tenemos registro de texto escrito, porque hemos escrito un montón, tenemos la recopilación de las respuestas que nos llegan, por lo tanto sabemos dónde está la duda, la dificultad, la inquietud. Tenemos además la posibilidad de contactos, porque vieron que cuando uno se inscribe a un conversatorio le piden los datos, entonces tenemos una red de redes de gente con la que estamos en contacto ahora que no lo teníamos. Y al mismo tiempo podemos hacer una red hasta de difusión de nuestras actividades, de colaborarnos, ¿no? Y de sentirnos un poco más acompañados, que sentimos que eso es una amplia potencialidad que hemos descubierto. Y también lo otro que
hemos evidenciado, y acá viene una invitación de cierre, es que cuando nosotros tratamos de incidir en la trama educativa, lo que nos pasa es que nos cuesta mucho desarticular o desanudar la complejidad de lo ya establecido por el currículum. La trama más dura de la escuela era solo trabajar los contenidos de memoria y derechos humanos los 24 de marzo y después como que no había más currículum posible para la temática, ¿no? Es como si cuando trabajamos educación ambiental no estuviésemos hablando de un derecho, o cuando si trabajamos cualquier otra cosa, participación estudiantil, no estuviésemos hablando de derechos, ¿no? Entonces nos pareció que tendríamos que empezar a preguntarnos cómo incidimos en la efeméride, en el calendario escolar oficial, para poder brindarle nuevas herramientas, para poder incorporar nuevas fechas, porque si esa es la forma, digamos, de plantear una efeméride, tenemos un montón para plantear. Y quizás aprovechando el espacio en el que estamos varios compañeros de distintos sitios, lo que nos parecía interesante es pensar que quizás juntos podemos planificar algo, y nos gusta mucho la fecha del 30 de agosto, del Día de los Detenidos Desaparecidos, porque nos parece que es una instancia casi a mitad de año para seguir trabajando lo que a veces solo queda en marzo, ¿no? Entonces, acaba la invitación de lo que quieran que hagamos, somos material dispuesto, y bueno, si hay escuelas, si hay colectivos y gente que está del otro lado escuchándonos y también se quiere aprender a trabajar esto o nos quiere traer propuestas, creo que nada, lo más rico que nos ha pasado a pesar de lo terrible de la pandemia es que tenemos estas instancias de encuentro y que hemos aprendido a trabajar aún sin estar al lado el uno del otro, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, es una propuesta muy interesante la del 30 de agosto. Seguramente vamos a poder articular y llevar adelante todos juntos esta iniciativa. Sería súper, súper enriquecedor para todos. Ahora vamos a compartir las experiencias que trajeron Marilyn y Lorena a partir de su trabajo en Olimpo, el ex Olimpo. Bien, hola a todos y a todas. Bueno, voy a intentar, más o menos, claramente vamos muy parecido a lo que contó Natacha respecto a las primeras preguntas que nos hicimos cuando todo esto surgió, ¿no? Digamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Un día nos fuimos a nuestras casas y con qué recursos y de qué manera, ¿no? Entonces, claramente lo primero que pensamos es tratar de sostener todos los proyectos que tenemos del espacio, obviamente sin la presencialidad de los talleres, las visitas, pero sí seguir aportando desde nuestro lugar y desde nuestras experiencias educativas que teníamos. Entonces, para no sumar más a este caos que se nos vino en un principio, que pensamos que iba a durar poco, no sabíamos cómo iba a ser, también pensamos primero en acercarnos a los docentes que son nuestros aliados y aliadas, que siempre los nombramos como que son nuestra primera cercanía, y sobre todo, por ejemplo, en nuestro caso nos pasaba que teníamos visitas hasta mayo ya pautadas. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? No, claramente no se iba a hacer la visita. Bueno, entonces acercarnos de qué manera podíamos colaborar o ayudar, o qué estaba pasando, qué les estaba pasando a ellos para nosotros poder hacer algún aporte y de estar, ¿no? Digo, y de seguir estar relacionados a pesar de no vernos y del distanciamiento, ¿no? Entonces, a partir de eso, lo primero que propusimos, y pensando que el principio de esto fue hace un año, en marzo, en el 24 de marzo, bueno, principio preguntarnos qué podíamos acercar. Digo, esto es algo que contó Natacha también, digo, tenemos casi todos los espacios para memoria, con más o menos años tenemos materiales realizados. En el caso de Olimpo ya son 15 años de la recuperación del espacio, así que hay toda una experiencia y un bagaje que también nos pasaba que había mucho que no estaba difundido o no estaba difundido en las nuevas maneras que nos estaban imponiendo, ¿no? Entonces empezamos a difundir esos materiales, a adecuarlos a las posibilidades que daba la virtualidad de las redes o todo el acceso que podíamos tener, como para acompañar a docentes, instituciones, organizaciones o al público que quisiera acercarse a ese material.
y ahí, digamos, empezar a revisar nuestras propias prácticas y propuestas que ya teníamos. Y lo primero que nos pasó es de adaptar todo eso a un nuevo lenguaje. Digo, tuvimos que aprender nosotros también a la virtualidad, a los Zoom que no funcionan, a las imágenes que no se cargan. Ahora voy a compartir algunas imágenes. Entonces, bueno, cómo hacer llegar todo ese material o esas propuestas desde el espacio y revisar primero los destinatarios, el nuevo lenguaje, el nuevo formato a quién apuntar. Entonces muchos de esos materiales que ya estaban y algunos nuevos que durante el año produjimos bastante, por ejemplo, los cuentos prohibidos o cuentos sobre derechos humanos que trabajamos en el espacio con niños y niñas, hacer videorelatos, ¿no? Entonces ponerlos en las redes, el acceso, digo, esos cuentos que antes creaban cercanía, bueno, a través de otro formato o podcast, que con la radio presente, la radio del espacio para la memoria, se hizo un trabajo con el equipo que también hacer cuentos prohibidos o sobre autoras. Hicimos semblanzas, otro material que nosotros como recurso pedagógico utilizamos en las visitas, talleres y en todas las propuestas que tenemos, son las carpetas de historias de vida, que es una impronta del espacio. Entonces, bueno, poder readaptar, demostrar esas historias de vida de otra manera. Entonces pensamos en algunas semblanzas con imágenes. Las imágenes es el recurso que encontramos ante esta pantalla que es lo único que nos acerca. Entonces, bueno, pues empezamos como a adecuar ciertos materiales que teníamos y creamos un montón, digo, desde empezamos a repensar o reinventarnos también, como dijo la compañera, digo, de esas prácticas que teníamos y de lo que podíamos ofrecer. Algo que surgió, entre otras cosas que hicimos del espacio muy interesante, es que pudimos presentar un curso en el campus de Derechos Humanos de la Secretaría, y eso fue muy interesante porque, bueno, a pesar, o sea, muchos inscriptos, y eso el curso era sobre espacios para la memoria, es acercar la temática, las experiencias no solo nuestras, sino de todos los espacios para la memoria a nivel federal, ¿no? Digo, y es acercarnos a trabajadores muchos trabajadores de sitios también participaron, y el público en general, así que fue un intercambio interesante, y también una llegada, ¿no? Digamos, estamos acostumbrados a que entra un montón de gente al espacio en visitas, talleres y actividades, y ahora teníamos que salir nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ese fue como algo interesante a tener en cuenta. Voy compartiendo, a ver si puedo, algunas imágenes. ¿Se ve? No. Voy de vuelta. ¿Ahí se ve? Sí. Genial. Mientras voy relatando, voy mostrando algunas de estas propuestas que les voy a ir contando, que subimos a las redes y que difundimos y estuvimos trabajando. Bien, otra, digamos, ya a mitad de año empezamos a tener más demanda de los docentes, digamos, ¿no? De docentes, sobre todo de secundario, de universitario y de los profesorados, para ver si, como no podían ir al INPO, qué le podíamos ofrecer de visita, o si había una charla virtual y de eso. Si bien en un principio lo pensamos, a partir de la demanda, en realidad al principio lo que no queríamos es cargar más la tarea docente, esta nueva tarea docente que tenían, entonces lo íbamos repensando, pero después de las vacaciones de invierno ya empezó a haber una demanda de muchos docentes que conocíamos y de otros que nos pensaron a consultar, y entonces, bueno, después de charlarlo, trabajarlo, repensarlo y reflexionarlo mucho, bueno, pensamos propuestas y empezamos a hacer charlas con grupos que nos pedían, y obviamente todo eso respecto a qué nos cambió entre todo lo que estoy contando, digo, había que pensar cómo mostrar el espacio, contar qué fue el Olimpo, sin la materialidad, digo, algo que también aportaba Natacha, bueno, cómo se puede generar, en realidad eso no se pudo, ¿no? Pero lo que se genera en una visita, ¿no? Ese encuentro, esa experiencia que es única, ese diálogo, la pregunta, todo lo que intentamos generar, y creemos que lo hacemos, en este caso a través de una pantalla poco probable. Entonces, bueno, pasó a ser algo más expositivo, claramente, ¿no? Digo, como en este caso, en este Zoom, digo, podemos mostrar imágenes y exponer algo
Y obviamente sí intentando el intercambio final de preguntas y respuestas. Digo, esa fue la dinámica que nos dimos en los Zoom, que hubo bastantes, y tuvimos dentro de todo buenas experiencias, ¿no? Digo, porque hubo básicamente demanda de los docentes o organizaciones de cómo podían trabajar esa temática, y para también esto de seguir teniendo esa conexión y ese nexo con el espacio. Obviamente, como ya se dijo, digo, esto excluía a otros grupos, otras personas. Digamos, nosotros tenemos algo que cambió mucho, es que no sé, los cientos de niños, niñas y estudiantes que venían al espacio, mucho era del anclaje barrial, ¿no? Entonces, alrededor del Olimpo ya estaba instalado desde el acto del 24 de marzo, que el año pasado no se hizo y este tampoco, que se hace ahí con todas las escuelas del distrito de primaria, a las visitas y talleres y todo lo que hacemos en el espacio en relación a la importancia del anclaje barrial de un espacio para la memoria y respecto a lo educativo. Entonces, bueno, claramente perdimos un montón de, no vínculo, no digo, pero sí eso que se generaba año a año, y entonces eso fue una de las limitaciones que se fueron dando y que se van a recuperar y todo, digo, pero fueron como cosas que vimos, ¿no? Digo, básicamente a nivel con la virtualidad y el acceso también, digo, a pesar de que teníamos propuestas, no todos podían acceder. Así que, bueno, como en realidad en términos de propuestas, como verán teníamos bastante, digo, pudimos acercarnos de una manera claramente diferente a las propuestas y prácticas que teníamos acostumbradas desde el espacio. Sobre todo, digo, no solo desde respecto a quienes demandaban o quienes nos pedían estas actividades y demás, sino a las posibilidades también nuestras de lo que ya repetimos, ¿no? Digo, del material que teníamos acceso, de que si no estaban las redes, de la capacidad y de reinventarnos que tuvimos que generar, ¿no? Así que ahora le voy a... Lo último que quería mostrar es esta imagen, que es el dossier, en realidad es un material que sacamos hoy, ¿no? Entre otras cosas que hicimos, que ya veníamos haciendo, pero bueno, empezamos este año un nuevo ciclo de Memoria, Educación y Derechos Humanos, y las propuestas son propuestas educativas para niños, niñas, jóvenes, y obviamente la adaptación que hacen los docentes, y básicamente utilizando la mayoría de los materiales que pudimos confeccionar este año, ¿no? Entonces como que sería un final, digo, poder mostrar lo que pudimos hacer en algo, ¿no? En una publicación, y también difundir ese material, ¿no? Así que, no sé, te paso, Mari, si querés sumar algo más, estoy como rápido. Un par de cositas que me quedé pensando mientras ibas charlando y que hablamos cuando veníamos pensando la charla de hoy y estuvimos intercambiando un poco con Lore, y un poco lo dijo Natacha al principio también en su intervención. Una cosa que estuvo interesante, creo, es que pudimos recuperar cosas que ya habíamos hecho y que adquirieron otro valor que quizás antes no tenían, porque la materialidad y visitar el espacio era el peso pesado, era lo que todos querían, todas las escuelas, medio que un poco, con Lore a veces nos reíamos, nos ninguneaban un poco las propuestas que a veces les mandábamos antes a las docentes o a los docentes para que hagan antes de venir, no las hacían, entonces nos encontrábamos en la visita que querían venir y solo ver el espacio, entonces poder reactualizar eso y darle como otro valor y otro mensaje estuvo bueno. La audioguía que habíamos hecho, que era algo que habíamos pensado para cuando la gente se acerca sin haber pautado una visita previa, bueno, era algo que poca gente que llegaba al lugar, porque llegar hasta Floresta muchas veces nadie sabe que está, que en general, digamos, no es uno de los más conocidos, entonces llegar hasta Floresta a veces costaba, pero a veces caía alguna persona, y la audioguía era una propuesta. Bueno, hoy esa audioguía, por ejemplo, es un recurso que muchos pueden usar de manera virtual y que cuenta mucho de la historia del espacio y sirve mucho como un recurso. Después recuperamos muchos videos, mucho archivo documental que habíamos armado en presentaciones, investigaciones, etc. Entonces eso estuvo bueno, me parece. Después nos encontramos con ciertas limitaciones, dos voy a, digamos, nombrar. Una que fue, por ejemplo, que la virtualidad no era nuestro fuerte, no era lo que más le dábamos bola, y siempre nuestras herramientas tecnológicas y nuestros saberes no vienen por ese lado, entonces fue encontrarnos que teníamos que, eso, lo que decía Lore, reinventarnos
y aprender. Me acuerdo, digamos, buscando tutoriales de cómo transmitir en vivo en Zoom y compartir eso entre nosotras para poder hacer charlas y todo, que funcionara bien, mal, etc. Saber cómo diseñar para redes, que cada red tiene sus formatos, diseños, cómo hacer de la manera más accesible, que ahora todo dura menos tiempo. Nosotros acostumbrados a charlas, a encuentros, bueno, a hacer cosas más, ¿cómo se dice?, más fluidas, si se quiere de alguna manera, más cortitas, adaptarlas a los tiempos de las redes. Eso nos costó bastante, venimos aprendiendo. Se nos cayó la página de internet en medio del año donde era nuestra vitrina, se nos cayó por completo, un problema con el servidor, entonces volver a diseñar todo eso, con todas las limitaciones y haciendo otras cosas al mismo tiempo. Paso el chivo que si logramos, vamos a publicarla ahora en breve, así que está todo totalmente, nos dio la posibilidad de rediseñarla y de actualizarla mucho y de traerla a las nuevas formas que hoy tienen las páginas y todo, que un poco nos había quedado vieja, eso sí. Y lo último que hoy pensábamos con Lore, que obviamente nos cuesta mucho, porque nosotros en el Olimpo siempre decimos no queremos ser un museo, no queremos ser una vidriera, el espacio, la materialidad, las carpetas de historias de vida siempre tuvimos mucho cuidado de que tuvieran la posibilidad de que los chicos tuvieran contacto con las fotos, las imprimíamos en papel fotográfico para que tuviera esa materialidad, cartas que poníamos para sacar de los sobres, las telas que recubren las historias. Siempre nos reímos y decimos, bueno, las carpetas están manchadas porque los chicos vienen y las manosean y todo, y a nosotros no nos importaba mucho eso. Después de unos años tratábamos de reimprimirla, pero tenía esa impronta, que era un lugar donde uno podía interactuar con el espacio, con lo que íbamos produciendo, y eso un poco se perdió. Me gustó la idea de mudanza que dijo Natacha al principio, me pareció interesante, no nos pudimos llevar todo, e hicimos todo lo posible para que de todas maneras no se perdiera tanto eso. Entonces encontrar nuevas formas, las semblanzas fue algo muy lindo para hacer, me parece, porque era buscar maneras de, bueno, esas fotos y esas anécdotas que están en las historias de vida, cómo mostrarlas de otra manera y que no sea una cosa dura, cuadrada, ¿no? Que no fuera una presentación de un texto y nada más, sino de tratar de darles como un diseño atractivo. Me parece que, bueno, hubo limitaciones, pero nos las rebuscamos, más allá de no ser muy hábiles en muchas cosas. Nos reímos mucho a veces con Lore todo el tiempo, bueno, no me sirve, no me carga, etcétera, bueno, qué hashtag, cosas que nunca se nos habían mucho ocurrido, no le dábamos mucha bola. Bueno, este año fue estar todo el tiempo muy pendientes de eso, y que, bueno, nada, a pesar de todo, fue interesante. Pero bueno, tenemos muchas ganas igual de volver, ¿no? No es que preferimos la virtualidad muchas veces, así que bueno, eso. Muchas gracias, Lore, Mari. Muchas gracias, Natacha, Natalia, antes. En el Facebook pueden ir poniendo sus inquietudes y preguntas. Algunos compañeros y compañeras están compartiendo materiales en las preguntas del Facebook, también en los comentarios, así que los invitamos a verlos también. Ahora vamos a continuar, y para cerrar esta ronda de exposición, con Alba, que nos va a contar cómo fueron las experiencias en este contexto en el Virrey Ceballos. Bueno, gracias. Bueno, yo quiero aclarar que vine sola a este Zoom, a este encuentro, y por una particularidad que también es necesario. Marilyn hablaba de las limitaciones. Yo creo que también es necesario como una especie de, no sé, de reflexión sobre las limitaciones de otro tipo, no solamente que tenemos con las cuestiones digitales y virtuales, sino también las limitaciones que se nos han presentado a la hora de poder pensar quiénes somos las personas, los compañeros, las compañeras que trabajamos en los espacios de memoria. Y en Virrey Ceballos somos muy poquitas personas, muy poquitas compañeras y compañeros. Creo que eso pasa en muchos sitios, no es una justificación de nada. Y por eso estoy yo sola acá, porque no hemos podido ponernos de acuerdo o compatibilizar los horarios, porque en este mismo momento hay compañeros que también tienen otros trabajos, dan clases, empiezan las clases, tienen sus hijos o tienen dificultades de salud, que es algo que nos ha pasado mucho
nuestro grupo, a nuestro equipo de trabajo. Por eso tampoco hemos preparado algún material para mostrar. Dentro de esas limitaciones también quiero decir que los primeros tiempos, desde que se decretó el aislamiento, el ASPO, nosotros estuvimos inmovilizadas bastante largo periodo, digamos, ¿no? Y esta inmovilización implicó, en cierto modo, una desconexión con el sitio. O sea, el último día, antes del decreto del ASPO, estábamos haciendo una visita a la mañana y a la tarde con un montón de niños, niñas, y reflexionando con las maestras. Esos días posteriores iban a empezar Paula y Ariel, los maestros de la escuela para jóvenes y adultos de terminalidad de primaria que tenemos en el espacio, y que sucedió a pesar de la pandemia, y se pudo llevar adelante, pero estamos en esos proyectos, bueno, las chicas recuerdan también, debatiendo sobre qué hacer para los 44 años y todas esas actividades en conjunto, las 44 actividades culturales, político-culturales, en torno a los 44 años del inicio de la dictadura. Y todo ese momento de plena producción se vio como de pronto destruido, y eso nos significó esa inmovilidad inicial en creo que el primer mes o mes y medio después de que se iniciara el aislamiento. Y después recién pudimos empezar a repensarnos y a revisar lo que teníamos y lo que no teníamos para empezar a trabajar con la virtualidad. Con estas limitaciones que hablaban las compañeras, de no haber... Yo la primera vez que escuché la palabra Zoom fue porque unos amigos decidieron celebrar un cumpleaños por Zoom. Entonces ahí me enteré lo que era. No estábamos acostumbrados a ese tipo de herramientas. Entonces no las conocíamos, básicamente. Para nosotros en los espacios de memoria, creo que bueno, estamos de acuerdo todos, pero para no ser reiterativo, la presencialidad implica también generar como una comunidad con quienes vienen a visitar. Se crea una comunión, se crea una especie de vínculo que es irrompible posteriormente, por más que después no vuelva ese mismo grupo, pero sabemos que en algún momento se van a conectar y que va a haber otros modos de relacionarnos con ellos y con ellas. Entonces, fue muy fuerte esta situación. Y poco a poco fuimos recuperando la energía y comprobando y conociendo las propuestas de los compañeros y compañeras de los otros espacios. Participamos en algunas de ellas, por ejemplo en los conversatorios de las compañeras de Tucumán, como espectadoras, como escuchando las propuestas. Había muchas propuestas sobre arte y creación, antropología, arqueología. Las propuestas digitales que llegaban al celular todos los días o todas las semanas, de Exolimpo, y de otras, de La Plata. Por suerte estamos en una red de trabajadores y trabajadoras de los sitios de memoria, y ahí nos vamos enterando de todas las propuestas que suceden. Y empezamos a poner la cabeza en eso, en pensar cómo revitalizar lo poco con lo que nos habíamos quedado en esa mudanza, ¿no? Armamos un par de conversatorios sobre las experiencias pasadas político-culturales que el sitio había tenido, porque Ceballos tiene mucha actividad cultural, muchas muestras de artes visuales, intervenciones en el espacio. Habíamos inaugurado 2 años atrás las muestras de teatro.
instalaciones y presentaciones de libros, lectura de poemas, que no solamente eran actividades propias del espacio, sino actividades de la gente del barrio o de colectivos y colectivas de poetas, de músicos, de artistas visuales que nos pedían el espacio para sus experiencias y para sus muestras. Entonces, bueno, como todo eso no lo teníamos, pero sí teníamos la capacidad de recuperar los registros fotográficos y los videos que habíamos podido generar en esas actividades, empezamos a trabajar con las redes, las más fáciles, que nos resultaban más fáciles, como Facebook, Instagram, recuperando esas, bueno, galerías de fotos, algunos cuentos también compartimos, lecturas de cuentos, y estos conversatorios recuperando la presencia del arte en los espacios de memoria. Y las reflexiones también de la presencia de los docentes, o sea, por qué los educadores y educadoras siempre eligen un espacio de memoria, no solamente para el 24 de marzo, sino a lo largo del año, para reflexionar algunos temas que en la escuela todavía no están súper instalados, de nuestra historia reciente y de nuestro presente también, ¿no? Porque hemos tenido en la presencialidad charlas sobre la violencia institucional o la represión policial, como queremos llamarle, sobre las desapariciones en democracia, que no solamente eran eslogan ni pósteres de Santiago Maldonado o de Facundo, de Nahuel, se me fue el nombre, de Rafael Nahuel, perdón, sino como también nos llevan a esas reflexiones. Entonces aprovechamos estos espacios una vez aprendidos y apropiados por nosotros para hablar de ello. Y sobre todo participamos en muchas actividades que fuimos invitadas por otros espacios, no espacios de memoria, sino por otros espacios culturales, pedagógicos, y haciendo uso también de nuestros propios otros ámbitos de militancia, pudimos incorporar estas temáticas, la presencia de los sitios, el trabajo de los sitios, en esas otras invitaciones o convites que recibimos. De manera bastante individual, quizás, por estas dificultades que yo les mencionaba con honestidad, que nos inmovilizaron y que nos hicieron, nos tuvieron ahí en vilo durante un tiempo, pero que sirvieron para que otros públicos posibles pudieran conocer, ¿no? Nos invitaron de Bolivia para el 28 de mayo, que es el día también latinoamericano del detenido desaparecido. Ahí les tiro la efeméride también, porque se puede armar con una red latinoamericana sobre el trabajo de la memoria y las desapariciones. También nos invitaron de otras provincias, de La Rioja, de Catamarca, y fuimos, bueno, tratando de ver y de participar en la medida de nuestras posibilidades. Y otra cosa que rescato mucho y que capaz no se mencionó tanto desde lo que compartieron tan valioso las compañeras, es que pudimos trabajar más unidos y unidas en los espacios de memoria en la ciudad, que dependemos de la misma Secretaría de Derechos Humanos. Porque la Dirección Nacional de Sitios de Memoria propuso unas actividades virtuales con algunas facilidades que nos iban dando, como sus propias herramientas tecnológicas y recursos para ello, como fueron esos conversatorios que tuvimos, que finalmente no fueron la cantidad que nos habíamos propuesto, y que los construimos colectivamente entre todos los trabajadores y trabajadoras de las áreas pedagógicas o de difusión o de comunicación de los espacios. Y eso lo rescato como un valor en sí mismo, porque nos permitió
conocernos en un trabajo, en una especie de situación inédita para todas y para todos, que no es lo mismo sentarte a tomar un mate y a dialogar y a discutir sobre qué queremos hacer, como lo hemos hecho en esto que preparábamos el año pasado de las 44 actividades culturales, sino que tenemos que estar mirándonos en una pantalla y no agotando el tiempo necesario para poder debatir y poniéndonos de acuerdo en esto, en generar espacios comunes, transmisión de la memoria en términos de comunes y compartidos, digamos. Y pudimos hacer varias intervenciones de ese tipo. Una de ellas, que casi lamentablemente llegó casi a final de año, que fue la experiencia de las inscripciones para unas visitas virtuales y unas charlas sobre los sitios de memoria que generó la Dirección de Sitios con el Ministerio de Educación de Nación, y que se hacía a través de inscripciones y de una distribución equitativa de esas instituciones educativas que querían conocer un poco más, y eso dio la posibilidad de que cualquier institución educativa que estuviera donde estuviera, pudiera conocer cualquier espacio de memoria que está a lo largo y a lo ancho del país. A mí me pareció de las cosas más valiosas que sucedieron el año pasado. También hicimos unas actividades con UTE y con APDH a final de año, recuperando un poco esto que había sucedido durante la pandemia, y sobre todo también dentro del espacio, y con esto ya cierro, destacar que dentro del espacio de Virrey Ceballos hay dos experiencias que a mí me gustaría como resaltar, que siguieron funcionando de una manera bastante autónoma una, y la otra medianamente autónoma, pero que pudo dar sus frutos, y es una de ellas es los espacios de planificación de la Escuela de Enseñanza de Español para Migrantes Senegaleses, que encontraron en Virrey Ceballos el lugar donde planificaban, donde se encontraban con otras experiencias anteriores y donde iban aprendiendo los modos de transmitir el español a estos compañeros y compañeras. Esos cursos se daban en otro espacio de memoria que es Automotores Orletti, y haber contribuido y acompañado ese proceso fue muy rico, y continuó durante la pandemia, y continuamos proveyéndonos materiales y estando cerca de los compañeros y compañeras del bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes. Y específicamente en el caso de Ceballos, esta escuela que abrimos de educación de terminalidad de primaria en la educación de personas jóvenes y adultas, que llevan adelante Paula y Ariel, dos maestros muy jóvenes, que han podido tener virtualmente, pero también acompañar en algunos casos en la presencialidad, muy poquitos casos, pero algunos y muy importantes, y que el año pasado egresaron 4 estudiantes, y este año terminó de egresar el 5º, en esas condiciones. En condiciones de exclusión, de desigualdad y con una brecha digital bastante pronunciada y bastante relevante, sin embargo, se mantuvieron esos estudiantes y pudieron terminar su primaria desde esta escuela que generamos, y que este año tiene su 2º año de existencia, y esperamos con más estudiantes y estudiantes. Y pudimos hacer una red con otras instituciones que estaban llevando adelante procesos de alfabetización con jóvenes y adultos, y que a través de esa red logramos que el vínculo nos traiga más estudiantes, jóvenes y adultos a la escuela de Virrey Ceballos.
con un trabajo con las supervisoras y con las directoras de las escuelas a donde pertenecen Paula y Ariel, que fue una ayuda muy grande. Eso le dio mucho impulso al trabajo de Virrey Ceballos. Así que bueno, son las cosas que quería destacar. Bueno, muchas gracias, Alba, muchas gracias a todas las compañeras que compartieron sus experiencias. Sin duda que esta pandemia y todas las condicionalidades supusieron un desafío muy importante a partir de del territorio, ¿no? Cómo es trabajar sin esa materialidad, cómo construir sentido a través o a partir de las marcas territoriales cuando esas marcas no se pueden visitar, no se pueden vivenciar, cómo encontrar otras formas para habilitar el contacto y la experiencia y construir sentido y construir memoria a partir de otras materialidades. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas que están apareciendo, surgiendo, compartiendo en el Facebook y algunas otras preguntas que quizás nosotras y nosotros tenemos. Y le voy a dar la palabra a Gise para que nos pueda hacer conocer esas preguntas o inquietudes. Gracias, Maya. Bueno, la verdad que un montón de cuestiones van surgiendo en la medida que las escuchábamos, y también eso le está surgiendo a quienes nos están mirando ahora por el Facebook en vivo. Y quería compartirles, quizás esta pregunta la hicieron antes, Alba, que vos mencionaras una de las actividades, así que quizás un poco ya la respondiste en tu caso, pero sería interesante conocer otras cuestiones. La pregunta es de Mónica Evangelisti, y dice, ¿se comunicaron con el Ministerio de Educación de la Nación? ¿Reciben algún apoyo o han sido escuchados? Sabemos que el macrismo abandonó los sitios. ¿Ha habido nuevas señales? Creo que es interesante. Un poco, Alba, ya hablaste de la relación con el Ministerio de Educación, pero de todos modos nos parecía que era un buen puntapié para escuchar algunas otras cuestiones que puedan surgir al respecto. No sé si quieren que respetemos el mismo orden o alguien en particular quiere, le surge una respuesta que dice, esto no me quiero olvidar. Siéntanse en libertad de abrir el micrófono y hablar. Yo, bueno, ya que mencioné eso, el macrismo abandonó los sitios y la situación actual no es mucho mejor. Presupuestariamente, y todavía en un plano bastante incierto de cómo va a ser la política que se va a llevar adelante en el plano pedagógico, quiero decir, ¿no? En el plano estructural, mantenimiento y esas cuestiones, sabemos que no hay dinero para los sitios en este momento, que no hay posibilidades de una presencialidad. No sé qué les pasará a las compañeras con esto. Nosotras nos encontramos como con mucha incertidumbre y cierto enojo también por la falta de respuestas a determinadas cuestiones que son bastante relevantes. Y el contacto con el Ministerio de Educación fue a través de la dirección de sitios anterior, que estaba a cargo de otro compañero el año pasado, de Norberto Werner, que la verdad que se puso de los sitios al hombro y quiso hacer todo lo que podía, pero no podía mucho tampoco. Y todo lo que pudo lo hizo, digamos, y lo hicimos, porque compartimos con él y construimos con él todas estas propuestas que se dieron más a partir de mitad de año, y él se preocupó y se ocupó bastante de los sitios, no de las cuestiones materiales, sino de las cuestiones más de transmisión, de cómo no dejar a los sitios sin su transmisión, ¿no? sin la visibilización de su existencia.
Y con el Ministerio de Educación fue ese acuerdo de que a través del programa de Educación y Memoria pudiéramos llegar a las escuelas de todo el país. ¿Sí? Más allá de los contactos que en cada uno de nuestros barrios y en nuestros territorios tenemos ya con escuelas, y que venimos trabajando hace mucho tiempo, porque siempre hay escuelas nuevas, pero siempre hay escuelas históricas que nos siguen a donde vamos, digamos. Siempre están y siempre participan y siempre preguntan y siempre quieren. Y en ese sentido, yo creo que escuchaba cuando decían Lore, y bueno, Natacha también, y Marilyn, la cuestión de la materialidad del sitio, y quiero decir esto porque también quiero destacarlo de parte de todas las compañeras y compañeros que trabajamos en los sitios. Creo que la gran mayoría le ponemos tal pasión al trabajo que hacemos, por más que no tengamos recursos, le ponemos tanto las cuerpas al trabajo que hacemos permanentemente, que yo creo que hay personas, que nuestros relatos, y cuando queremos contar un sitio de memoria, cualquiera que nos escuche se va a imaginar cómo es, y va a conocer su historia a través de lo que nosotros contamos. Y esto no me parece poco, y a mí me conmueve mucho decirlo, porque no es un trabajo común, no es un trabajo más, y no es un trabajo como cualquier otro. Nosotras y nosotros estamos ahí porque queremos también estar ahí. Porque dadas las condiciones que en este momento no son nada favorables en torno a qué va a pasar con los sitios, y bueno, en torno al contexto, obviamente, ¿no? Dependemos también de un contexto que estamos viviendo, seguimos ahí y le seguimos apostando a todas nuestras acciones, o la mayoría de nuestras acciones no son solo cuestiones de empleo, de trabajo, de salario, sino que es parte de nuestra propia existencia, y reexistimos con los sitios. Gracias, gracias Alba. La verdad que creo que nos conmueve a todas también. Natalia, te veo con el micrófono. Con el micrófono abierto. Activado. Sí, porque en realidad, digamos, no es menor lo que ha dicho Alba. Somos una especie, digamos, como de guardianas, digamos, resguardamos lo que serían las cicatrices y las historias de las cicatrices, y entonces se trata precisamente de nombrar eso que nos sucede, ¿no? Entonces, yo escuchaba recién la palabra vinculada, digamos, a la cuestión experiencia. No sé si logramos trasladar la experiencia de visitar un sitio, ¿no? No en términos solo de materialidad, ¿no? Sino nosotros en este momento tenemos también como una cosa mixta. De hecho, digamos, mientras estábamos acá exponiendo, Laura Bravo, que es nuestra coordinadora, nos está pidiendo horarios también para las visitas virtuales, ¿no? Entonces, en esto que decíamos de qué se pudo trasladar y qué no se puede trasladar de ese contacto precisamente con el espacio, cuando uno ve las fotos, digamos, ¿no? Nosotros ya hemos tenido la primera visita, hemos tenido el primer recorrido presencial, por adolescentes que además venían, podemos decirlo así, sin permiso de la escuela, porque su escuela todavía no empezó, digamos. Ellos son, la escuela de ellos tiene otro régimen, entonces no habían empezado, pero ellos tenían tantas ganas, entonces uno, digamos, ahí, ¿qué es lo que observa? En realidad, uno empieza, digamos, a intuir, y lo traigo como anécdota, digamos, como porque me interesa cosas que podemos empezar a ver, digamos, ¿no? Sí es cierto, digamos, que hay un trabajo que se hace desde las escuelas, y que es muy importante, pero también hay trabajos, digamos, porque de hecho estas adolescentes vinieron a demandarnos herramientas para poder seguir, digamos, construyendo memoria, ¿no? Entonces estamos en este momento como organizando, y lo han hecho de manera autónoma, lo han hecho de manera independiente, lo han hecho porque querían, y porque además querían grabar un video, ¿no? Pero uno observa, digamos, lo que son el registro fotográfico, porque digamos ahí, en la escena, y Natalia seguramente lo puede confirmar, uno está, digamos, pendiente del protocolo, del distanciamiento, de que se escuche detrás del barbijo y todo eso, ¿no? Pero en esa presencialidad, que lo importante, me parece, digamos, nos parece que es sostener precisamente lo que esto tiene de novedad. ¿En qué sentido? Cuando nosotros hacíamos, y de ahí es que también funciona la memoria de esos recorridos. Porque en los otros registros,
nosotros quizás empezábamos, digamos, siempre desde el mismo punto, con una, o sea, bueno, obviamente con volumen alto y todo lo demás, digamos, contando la historia del espacio, y para cuando llegábamos al final del pasillo, que es donde está precisamente la sala de tortura, o sea, que es como, digamos, la parte más oscura del recorrido, ¿sí? La gente se amichaba, o sea, la gente terminaba toda pegada, ¿no? Y con esta sensación, digamos, con estos comentarios que tienen que ver con el frío, pero en esa especie como de contacto humano, era también la necesidad y la búsqueda de contacto para poder sostener la escucha de lo que ahí estaba siendo narrado. Y eso en este momento no se puede. No se puede porque uno tiene que estar a distancia 1,5 metros. Entonces, esa es, digamos, la duda que queda, digamos, de qué es lo que también, lo que en este momento tampoco puede reponerse, ¿no? Hay cosas que se pueden reponer, hay cosas que se pueden reponer a medio, y también interesa, digamos, sostener esta, digamos, esta fricción en donde uno regresa, pero no del todo, y cómo regresa, y en esto que se empieza a ampliar, porque nosotros, digamos, cuando hablamos justamente del tema de, creo que así arrancamos la pregunta, Macri nos dejó sin recursos, nos dejó sin presupuesto. En esta gestión nosotros conseguimos concretar un centro educativo, ¿sí? Como figura precisamente que nuclea y nos da, digamos, también profundiza en nuestra configuración identitaria, pero nosotros somos recursos de educación. ¿Cómo hemos sobrevivido? Precisamente articulando. Articulando porque, digamos, de esto no, o sea, para poder justamente reparar lo común, porque de nuevo yo insisto en esta cuestión de revisar y nombrar las pérdidas, ¿no? Lo insisto como en varias, insisto con esto en varias esferas, y en eso de poder reparar lo común hacemos falta todas, todos, todes. Entonces, tender las líneas, digamos, en torno, digamos, a ver, qué es lo que la universidad puede darnos, así como surgieron cada una de las propuestas nuestras en las que nos fuimos como repensando, para ver, y de hecho muchas giraron en torno a esto, de los sentidos de la memoria, y de las restricciones, y cómo eso impactaba, ¿no?, sobre estos sentidos. Y entonces, digamos, me parece que eso también es interesante sostener para pensar este tiempo nuevo, ¿no? Entonces, para seguir, digamos, pensándolo, teniendo en cuenta, porque es justamente ese pasado lo que nos va a permitir trazar, o mejor dicho, pensar la singularidad de lo que atravesamos o de lo que vamos recorriendo ahora. Eso como... Gracias, Natalia. La verdad que súper interesante lo que estás comentando, y me estás dando el pie para otra pregunta que nos llega, que es, ¿qué cuestiones deberían quedar en nuestras prácticas una vez que pase la pandemia, ¿no? ¿Qué cosas de este periodo, que esperamos que tenga un fin pandémico, ¿no? Esta pregunta asume que esto va a terminar. Deberíamos continuar, o quizás tiene que ver con qué aprendizajes nos llevamos para ese futuro, ¿no? Sin pandemia. No sé, por ahí si alguna de las chicas, si Marilyn o Lorena del Olimpo, que quieren sumar algo con esto, o es una pregunta difícil también. Pero lo que pasa es que lo difícil es, de nuevo, tener en este momento el distanciamiento para poder hacer de lo que nos viene sucediendo, porque nosotros venimos insistiendo en que esto es en movimiento, ¿no? Entonces, en ese movimiento, resulta por lo menos, digamos, un tanto complicado hacer algún tipo de recorte, ¿no? Hacer algún tipo de recorte en esto que se siguen moviendo las piezas, porque, digamos, uno está, sí, vienen llegando las vacunas, como te digo, nosotros estamos en una especie de mixtura. Hay trabajos en donde yo tengo, digamos, la presencialidad, y hay trabajos que sostengo en la virtualidad, con todo lo que esa mezcla implica, en términos, digamos, temporoespaciales, porque, digamos, demanda, ¿entendés?, que uno tenga que salir, volver, y pensar para distintos formatos, con este pensamiento que lo de híbrido no alcanza, ¿no? Entonces, yo entiendo, la pregunta es qué sostener, sostener probablemente, sí, de nuevo, insisto, sostener la articulación, sostener seguramente las redes, ¿bien? Y en esas redes, digamos, seguir profundizando la desnaturalización
hasta de las mismas interpretaciones que se van cristalizando, ¿no? Entonces me parece, o sea, en esto digamos que uno quisiera creer, porque todos apostamos a creer que esto ya ha terminado, que ya ha terminado, que ya termina, que ya se acaba, porque agota, ¿bien? Pero también me parece, digamos, que uno, digamos, lo sigue a Boaventura de Sousa Santos y uno tiene esta cosa así de, ¿y si normalidad? Y entonces, digamos, sostenemos una palabra que busca, que no deja de buscar o de unir, digamos, la creatividad a la tecnología. Porque el manejo de la tecnología, y a nosotros también nos lleva horas, va a ser necesario, sobre todo, digamos, porque también amplía algunas posibilidades, ¿no? Así como las amplía, las restringe, en el sentido precisamente de que hay cosas que se dan en esos recorridos presenciales que son hacia los costados, ¿no? Y la vida también es hacia los costados, entonces me parece que sostener también la cuestión precisamente de que las pantallas son una ventana, y esa ventana, digamos, lo que hace es dejar algunas cosas adentro, sobre las que profundizamos la mirada, pero también otras afuera. Entonces me parece que ir sosteniendo estas cuestiones, digamos, y la fricción, me parece que es algo que uno se lleva. No todo, digamos, lo que vemos es lo que sucede. Entonces me parece que son cosas que uno necesita a veces recuperar o recordar para, digamos, seguir pensando propuestas, ¿no? También. Gracias, Natalia. No sé si alguien más quiere comentar sobre esto. Es cuestión de abrir el micrófono, si se animan. Si no se animan, yo les voy a decir que me quedé pensando en muchas de las metáforas que trajeron, que la verdad, esto de la mudanza, de las ventanas, ¿no? Y cómo esto refiere a una materialidad que es justamente la que no tenemos, ¿no? Qué interesante eso. Alba, abriste el micrófono. Simplemente quería ratificar, estoy de acuerdo con lo que plantea Natalia, y también decir que, bueno, estas herramientas tecnológicas, o digitales, virtuales, que ya se instalan entre nosotros. Ya no las vamos a poder pasar por alto ni soslayar su existencia, las vamos a tener que utilizar. Las vamos a tener que utilizar a nuestro favor y seguir aprendiendo de ellas, ¿no? Con ellas y para mejorar un poco esta distancia geográfica que tenemos, ¿no? Ante la imposibilidad de muchos grupos de estudiantes o de público que no pueden, que no tienen las condiciones para ir a recorrer un sitio de memoria en algún lugar, y que puedan hacerlo de esta manera. Pero a la vez que no debemos dejarlas de lado y tenemos que seguir aprendiendo un poco más, porque lo aprendemos así como medio de golpe y a los ponchazos, y por obligación, ponerle la cuota también del goce de ir aprendiéndolos, ¿no? Y una anécdota quiero contar de una de las experiencias que tuvimos con Sole, una compañera de Ceballos, que también es de APDH. Tuvimos un Zoom o un Meet, ya no sé, o alguna plataforma de esas, con una escuela, y claro, lo que sucede con las escuelas es que están todos los chicos con las cámaras apagadas, entonces vos no sabés si están o no están. Y eso es un permiso que le dan sus docentes para esto. A mí en general me choca mucho cuando todas las cámaras están apagadas, no cuando algunas, porque también por las cuestiones de la conectividad a veces necesitas apagar la cámara para que no se te corte, para que no se acople. Y bueno, yo no sabía si le estábamos hablando a quién, ¿no? Porque ya de hecho en estas pantallas somos como títeres, no sé, como que no tenemos cuerpo. Y nos movemos para dar cuenta que sí tenemos cuerpo. Y entonces eso, para mí, no está bueno, digamos.
Entonces, tiene que ver, yo lo relaciono bastante con esta cuestión de que la escuela no suele transmitir el deseo y la posibilidad de gozar de lo que estás aprendiendo, lo que estás viviendo, lo que te están contando y lo que puedes compartir. La escuela enseña muchas cosas, pero no enseña a gozar y a sentirse lleno, satisfecho con lo que se está aprendiendo. Que es apropiándote de eso que estás dialogando, de eso que te están compartiendo. Y por eso yo lo relacionaba con que, bueno, no sé, mejor me quedo con la pantalla oscura porque no quiero que el otro me vea, porque no quiero que vea mi cara de sueño, porque no quiero... Y está bueno ver la cara de sueño, y está bueno poder reflexionar sobre todas esas cosas que les pasan a los otros y a las otras, desde sus casas, escuchando, o con la posibilidad de dialogar al final, porque los tiempos son más acotados. Entonces, eso también incluirlo nosotros en nuestras prácticas desde los espacios de memoria. Creo que lo hacemos, porque cuando hablaba de la pasión, nosotros lo hacemos, porque disfrutamos de lo que hacemos, a pesar de que estamos contando historias dolorosísimas, historias trágicas, que nos han sucedido y que nos han afectado nuestro presente. Nosotros podemos disfrutar de lo que hacemos y lo decimos con una convicción extrema, pero poder dialogar con los docentes de las escuelas sobre esa posibilidad, para que le veamos por lo menos la carita, para que podamos ver sus gestos y podamos encontrar su cara de aburrimiento, o su sonrisa, o su aprobación, o su embole, qué sé yo. Empezar a dialogar sobre esas cosas, como repensar también las pedagogías de la memoria en estos tiempos, es encontrarle ese otro gustito al vínculo pedagógico, digamos, se me ocurre. Gracias, Alba. Yo les cuento que ya son las 20:02 según mi reloj, y el tiempo es tirano en Facebook también. Así que voy a invitarlas, si quieren brevemente, y sobre todo porque nos lo están pidiendo también, si quieren comentar cada uno de los equipos, las redes que tienen, o su sitio web, y si les quedó algo breve, las escuchamos. Bueno, yo asumo que seguíamos el orden con el que estábamos y ya. Dale, buenísimo, Natacha. Bueno, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube, donde está también todo. ¿Se acuerdan que dijimos que quizás una de las ampliaciones más valiosas es que de todo hay registro? La pandemia lo que nos ha dejado es mucho material, entonces está todo registrado en redes sociales, en videos y demás. Estamos trabajando en ampliarnos a una plataforma de audio también, que nos permite un formato más liviano que a veces el video, ¿no? Así que la Escuelita de Fama y Ya nos van a encontrar. Para comunicarse por mail, CEAMS, así como suena, C de casa, EAMS, derechoshumanos@gmail.com, y por cualquier espacio que nos busquen también van a encontrar un teléfono, porque ahora tenemos WhatsApp, porque también entendimos que el WhatsApp, nada chicas, no hay que combatirlo, hay que quererlo, hay que amarlo y hay que aprender a utilizarlo también. De hecho, hemos aprendido a silenciar grupos, a poner mensajes preestablecidos para ciertos horarios, y cuando uno le va agarrando la mano es como que ya deja de enemistarse tanto con estas tecnologías y deja de sentirlas tan invasivas para uno y para todos. Entonces, porque eso, como decía Albita, vinieron para quedarse y nos sientan un precedente desde acá en adelante, ¿no? Así que bueno, eso, estamos a disposición para lo que necesiten. Gracias, Natacha. No sé, Marilyn o Lorena. ¿Estás muteada, Lore? Ahí va. Bueno, nosotros igual que lo que contaba Natacha, tenemos por las redes, ahora como dijo Mari, presentaremos la nueva página, así que bueno, las redes los vamos a ir contando. Pero las redes son XSD Olimpo en el Instagram, en el Facebook, y para comunicarse por mail con el equipo de educación es visitas.exolimpo@gmail.com. Ahora creo que también ya circuló en el Facebook, en el chat del Facebook, así que
ahí nos pueden encontrar, y también tenemos YouTube, digo, con buscar por XCD Olimpo, creo que se pueden acceder. Gracias. Muchas gracias, Lore. Alba, ¿querés contarnos? Bueno, lo mismo que las compañeras, tenemos un Instagram que es Virrey Ceballos, Virrey Ceballos Espacio para la Memoria, y una página de Facebook, Virrey Ceballos Espacio Memoria, y tenemos un correo que es exccdvirreyceballos@gmail.com. No hemos logrado tener una página web, nos lo hemos planteado y no hemos seguido adelante, pero no sabemos si la tendremos, porque bueno, es difícil construirla. Sí tenemos el canal de YouTube para algunos recorridos que, como al principio me olvidé decir que subimos unos recorridos virtuales y testimonios de secuestrados, cautivos del espacio Virrey Ceballos. Durante la dictadura, especialmente de Miriam Lewin, y que están buenos para escuchar y para seguir, porque son recorridos del espacio con testimonio, más allá del testimonio de haber estado allí, ¿no? De otro tipo, un testimonio más del contexto. También me parece que la idea de que las personas que nos están viendo y esto como que se replique, este Zoom, este encuentro que estamos teniendo por las redes, nos va a dar también como un termómetro de cómo se están interesando los docentes y las docentes en todas las actividades virtuales que podemos hacer de acá en adelante, en torno al 24 de marzo, y bueno, y que vamos a participar en Plantar Memoria, y como todos los sitios, y muchas personas, por suerte, y espero que el desafío de seguir construyendo juntos y juntas desde los espacios no deje de ser un desafío permanente y sea en algún momento una realidad más concreta y más permanente también. Gracias, Alba. Bueno, yo quiero, antes de pasarle ya la palabra a Maya para el cierre, sí quería agradecer en nombre de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a cada una de ustedes, a Lorena, Marilyn, Natacha, Natalia, Alba, también a Maya, con quien estamos coordinando, y a Paula Topacio y Federico Rubiolo, que están ahí en el behind the scenes, ocupándose de las cosas técnicas, sufriendo un poco también, así que muchas gracias. Y a todos y todas quienes están mirando también hoy esto, y quienes probablemente nos vean más adelante. Maya, te dejo la palabra. Muchas gracias, Gise. Yo también quiero agradecerle a todas, a todos, a la Asamblea, a las compañeras de Tucumán, a Alba, a las compañeras de Olimpo, Marilyn, Lorena, Natalia, Natacha, a Fede, a Paula, obviamente Gise. Me quedo con muchísimas reflexiones, me parece súper interesante las cosas que se dijeron, las metáforas, retomo las metáforas que decía Gise, que compartieron las compañeras de Famaillá. Me quedo con la cicatriz, con ese nudo que convocan a partir del territorio, y con la historia en movimiento y la necesidad de tomar distancia. La verdad que es súper interesante todo. Esto va a quedar obviamente en las redes de APDH, y también les queríamos compartir que en APDH, en la página de APDH, hay un montón de materiales que hemos ido editando y publicando a lo largo de los años, y que están disponibles para descargarlos libremente, ¿sí? Educación y dictadura, Memoria y Dictadura, Memoria, Verdad y Justicia, Herramientas para Comunicar, que son
¿qué es esto de los derechos humanos? Bueno, algunos otros títulos que me confundo, me olvido, pero hay un montón de materiales y les invitamos a compartirlos, a investigar, a descargarlos, a leerlos, a usarlos. También están en el Facebook, en los comentarios, los mails de contacto de todas nuestras compañeras que nos acompañaron para que puedan contactarse con ellas, programar visitas, actividades y tener un contacto más fluido con los sitios y con todas las experiencias para construir entre todos nuestra memoria. Así que de mi parte les súper agradezco y les dejamos la palabra para un saludo final. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, gracias a la gente que estuvo del otro lado haciéndonos el aguante, la invitación está abierta, ya aprendimos a trabajar virtualmente y presencialmente, así que vengan por donde quieran, los vamos a recibir de la forma que sea, y siempre vamos a estar a disposición. Estamos transitando tiempos complejos, pero creo que una de las cosas que hemos logrado es flexibilidad. Vos me decís, mira, tengo 15 minutos y quiero hacer un recorrido y te lo vamos a resolver, porque ya nos estamos haciendo de ese training, ¿no? Así que, bueno, eso. Gracias por el espacio. A las compañeras acá presentes y a los que están del otro lado, reiterarles que nos encanta, como decía la Nati, el ejercicio de trabajar articulados y sentimos que nos sostenemos así, juntos, ¿no? Entonces, bueno, las propuestas que también nos quieran acercar son todas bienvenidas. Muchas gracias a todas. Cerramos entonces. Yo quería leer una frasecita, perdón, de Paulo Freire, que este año cumpliría 100 años, y entonces está muy vigente en muchos de nosotros, con respecto a los desafíos y al futuro, en cualquier ámbito y en cualquier circunstancia de nuestra vida. Dice que el futuro no nos hace, somos nosotros quienes nos rehacemos en la lucha para hacer el futuro. Entonces estas reinvenciones permanentes y resignificar nuestro trabajo y nuestro compromiso todos los días con lo que hacemos, hace que, bueno, que el futuro sea un poquito mejor, quizás, en lo que nos planteamos, en lo que soñamos. Y gracias por todo. Muchas gracias a todos, a todas. Y bueno, los invitamos a seguir participando de estos espacios. Vamos.